Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas, respuestas y reflexiones. También hay reflexiones y muchas. Además, vuestras reflexiones me gustan mucho, me interesan un montón, porque como os he dicho muchas veces, tengo unos oyentes que no me merezco y normalmente no, bastante a menudo aprendo muchísimo de ellos. Me dejáis mensajes reflexionando sobre una variedad de temas prácticamente infinita que la verdad me sirven para repensar yo mismo sobre esos temas o para extraer información, etcétera. Así que, por favor, seguid enviándome reflexiones que son buenísimas. Bien, hoy tengo además, si estoy mirando ahora mismo en la pantalla del ordenador y tengo un par de ellas que son muy buenas. Bien, tanto las reflexiones como las preguntas o lo que queráis decirme, pues siempre y cuando sea de una manera educada y correcta, que este programa es versallesco por naturaleza. Es un programa en el que apenas se dicen palabrotas. De hecho, yo procuro evitarlas a cualquier precio y ya sabéis lo palabroteros que somos los españoles, pero yo las evito a propósito, para no ofender el oído de mis oyentes. Así que vosotros, por favor, repetid lo que hago yo y no me digáis ninguna palabrota ni nada malsonante. Bien, esto se tiene que hacer a través de una nota de voz de WhatsApp. Lo digo para el que no lo sepa y me la tenéis que enviar esa nota de voz al siguiente número. Apuntadlo bien, es el 690-827909. 690-827909. Ya sabéis, tiene que tener 1 o 2 minutos de duración aproximadamente para que quepamos todos aquí en la contrarréplica, para que entren el mayor número de llamadas posibles. Muy bien, pues con esto vamos ya directos a la contrarréplica de hoy. Empezamos el programa de hoy con Antonio, que nos quiere hacer una reflexión. Ya os decía yo hace un momento que íbamos a tener reflexiones hoy, vamos a empezar con una de ellas. Pues bien, la reflexión de Antonio es sobre la financiación de la seguridad social, algo de lo que, por cierto, se habla bastante a menudo aquí en la Contracrónica. Buenas tardes, Fernando. Quería transmitirte una reflexión sobre algo que ha sucedido recientemente en tu podcast y sobre lo eficaz que es la propaganda. Es tan eficaz que nos lleva a creer y afirmar cosas que racionalmente sabemos que son falsas. En concreto es algo que sucedió en tu contracrónica del día 9 de diciembre. En ese programa respondiste a alguien que de algún modo te reprochaba que hubieras considerado la sanidad pública como dependiente financieramente de la seguridad social. Algo que dijiste en un programa anterior y que yo también había notado, pero que no di demasiada importancia porque es algo que sucede con mucha frecuencia. Tú respondiste que tienes perfectamente claro que la sanidad pública se paga con cargo a los presupuestos generales del Estado, como era de esperar. Pero al hacerlo, hiciste otras afirmaciones que no son menos equivocadas, que también son consecuencias de esa propaganda que funciona por ahí y que estoy completamente seguro de que racionalmente sabes de su falsedad mucho mejor que yo. Dijiste literalmente que si la sanidad tuviera que financiarse con las cuotas de la seguridad social, no tendríamos la sanidad que tenemos o tendríamos que entregar todo nuestro salario al Sistema Nacional de Salud, es decir, que no nos quedaría para comer. Palabras textuales. Vamos a ver, los presupuestos generales del Estado se financian con los impuestos que pagamos nosotros, igual que la seguridad social. Que ese dinero salga de las cuotas de la seguridad social, o salga del IVA, del IRPF o de la caja común de todos los impuestos, es completamente irrelevante. No nos hagamos trampas contables, queda exactamente igual. Lo que pongas en una cuenta contable o lo que pongas en la otra, al final lo vamos a pagar los contribuyentes. Es un gasto del Estado y lo pagamos entre todos. Y verlo de otra manera no es más que hacerse trampas en el solitario, y tengo perfectamente claro que no eres tú quien se las hace. Pero es que además tampoco es verdad que el gasto sanitario sea tantísimo como das a entender, como si de otro modo no fuera posible pagarlo. Es mucho más de lo que sería en un mercado libre, yo lo considero así, pero no es una barbaridad. Y tú mismo has dado las cifras, 75.000 millones de euros, eso dividido entre 47 millones de habitantes sale a poco menos de 1.600 euros por habitante y año, lo que puede ser una cuota de 133 euros al mes por persona. A ver, yo he recibido ofertas de seguros que cubren todas mis necesidades sanitarias por 50 euros. Y para cubrir las necesidades sanitarias de toda mi familia, que somos 4 personas, por 80 euros. Es bastante menos de lo que me cobra el Estado. Tampoco tengo claro que sea perfectamente equiparable, porque evidentemente la dominancia que tiene la sanidad pública sobre el mercado
de la sanidad es tan grande que el mercado está muy distorsionado y no sé hasta qué punto. Bueno, pero tengo muy claro que el mercado libre lo haría mejor y más barato. Pero no voy a eso. A lo que voy es que todas estas cosas, a fuerza de repetirlas, las tenemos interiorizadas y terminamos por creer cosas que sabemos que son falsas. Ahí lo dejo, Fernando. Muchas gracias, un abrazo. Pues muy bien, Antonio, muchas gracias por todo lo que me has contado. Vamos a ver, dos cosas. Mira, como yo no me hago trampas en el solitario, te lo aseguro que no me hago ninguna. Si tengo que cambiar de opinión, lo cambio. Evidentemente cambio de opinión no por capricho, sino porque me he convencido a mí mismo a través de lecturas o de reflexiones o porque me ha convencido otra persona de que estoy equivocado. Pero vamos, como no me hago trampas en el solitario, profundicemos en lo que nos cuentas. Lo primero es que no todos pagamos la misma cantidad de impuestos. Eso de entrada. Y no ya por la progresividad del IRPF, que eso es evidente, es decir, una persona que gana 100.000 euros al año paga más que una persona que gana 25.000 euros al año, esto creo que lo sabemos todos, sino en los indirectos. Los indirectos son iguales para todo el mundo, bueno, sí son iguales el tipo para todo el mundo, pero la cantidad de IVA que se recauda, qué sé yo, en el barrio de Salamanca o en Aravaca es mucho más alta a igualdad de habitantes, estoy hablando, que en una comarca de Badajoz o en un pueblo de la provincia de Córdoba, pero bastante más alta. Si fuéramos a lo que se recauda en indirectos, en el IVA, en estos dos sitios que te he puesto, vamos, podría decirte San Cugat del Vallés o cualquiera de los municipios ricos de los que hay en España. ¿Por qué? Pues porque el 21%, que es el IVA general en España, de un BMW X5 es mucho mayor que el 21% de un Dacia Logan o de, qué sé yo, un Renault Clio, un coche utilitario barato, de los que normalmente se ven por la calle. Claro, no entro ya en el IVA del seguro, que por supuesto el del BMW X5 pues es mayor que el del Dacia Logan, o en el mantenimiento, las reparaciones del X5 no cuestan lo mismo que las del Dacia Logan, y así podemos seguir. Vamos, como esto con todo. El vecino de Aravaca pues compra comida más cara, ropa más cara, compra bastante más ropa también, bueno, y contrata todo tipo de servicios que el de un pueblo que tiene un 40% de desempleo en la provincia de Cádiz pues no contrata. Luego la recaudación de IVA está claramente sesgada hacia las rentas medias y altas, que son las que más consumen. Esto de entrada. Eso sería lo primero. Lo segundo, me haces una trampa dividiendo el gasto entre todos los habitantes del país. Es decir, 75.000 millones de gasto promedio de sanidad al año entre 47 millones de personas. Pero es que en España trabajan 18.800.000. Eso es lo que hay. Esa es la población activa, creo que fue en diciembre del año pasado. Es decir, al cierre del año pasado, de los cuales unos 3 millones son empleados públicos, cuyo salario sale de los 15.800.000 restantes. Luego el cálculo hay que hacerlo sobre esos 15.800.000 que trabajan en el sector privado. El resto o son menores de edad, niños, tal, o estudiantes, o jubilados, o funcionarios. Es decir, dependen de que otro trabaje y pague su sanidad, ya sea voluntariamente o no. De tal manera que el cálculo correcto en este caso sería 75.000 millones de gasto en sanidad entre 15.800.000 habitantes, pues nos sale 800.000 más que habitantes, sería contribuyentes que trabajen en el sector privado, creando riqueza. Vale, pues esto sería 4.750 euros por habitante y año, es decir, unos 400 euros al mes. Como ves, cambia con respecto a los 133 al mes que me decías. Ese es el coste real, es decir, el coste real del sistema público. Porque con el sistema público, como bien sabes, pagas tu sanidad y la de 4 más. Les conozcas o no les conozcas. Se la quieras pagar o no se la quieras pagar. Lo desees o no lo desees. Si esos 400 mensuales nos los cargasen a la nómina como una retención directa, pues lo visualizaríamos mejor, sería clarísimo. Vamos a ver, la nómina, usted gana tanto, bien, menos 400 que se los quitamos ya de entrada para que podamos mantener la sanidad del país. Digamos, ¿cómo que? Pero si yo soy trabajo en un taller o en una oficina y gano 1.200 euros al mes y me estáis quitando 400 de sanidad, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El Mount Sinai de Nueva York? Pensaría eso. Claro, por eso lo esconden en la recaudación general. Porque de la recaudación total, que ronda aproximadamente los 200.000 millones de euros, bueno, el año pasado fue un poquitín más porque están otra vez en récords de recaudación, pues de todo el total, solo un 38%, unos 77.000 millones, provienen del IRPF.
El resto es IVA, sale unos 65.000 millones de euros cada año, sociedades, unos 25.000 millones de euros cada año, especiales, es decir, el carburantes, el tabaco, el alcohol, etcétera, que son otros 20.000 millones de euros, y luego una miriada de tasas e impuestos variados que ponen los 10.000 millones de euros restantes. Bien, en ese río revuelto es donde pescan estos salteadores de caminos. Es por ello que todas las subidas fiscales, si te fijas, van por ahí. Que si el impuesto al diésel, que si la subida al tabaco, que si os vamos a subir un poquito la cerveza porque bebéis demasiado y ya está bien, que si un puntito más de IVA no hace mal a nadie, y que fíjate que en Dinamarca lo tienen el 25% y lo nuestro es casi un paraíso fiscal, lo habréis escuchado por ahí. Además, ahí no te puedes escapar, ni tributar en el extranjero, ni gaitas. Si vives aquí, te compras el Dacia Logan aquí, pagas el 21% entero. Y lo mismo pues con cualquier cosa, es decir, el fumador que vaya a comprar su cajetilla de Camel, pues bueno, pues eso podría comprarlo de contrabando, pero vamos, por lo menos en Madrid tampoco es fácil. Al final, el tipo va al estanco y lo compra y paga sus preceptivos impuestos. Es decir, ahí te toca pagarlo seguro. Así que para que te hagas una idea, lo que hacen es que esos 75.000 millones los derraman, los enchufan a los presupuestos generales del Estado y a la recaudación general. Pero bueno, vamos ahora con Gonzalo, que tiene un comentario reflexión en este caso, sobre la meritocracia, que es un asunto del que ya se ha hablado aquí en más de una ocasión. Hola Fernando, mira, quería hacer un comentario sobre el tema de la meritocracia, que salió en la contrarréplica de hace unos días. Mira, varias cosas. Por un lado, comentabas que el mercado no es meritocrático, sino que el mercado es exitocrático. Sí, pero por añadir un punto adicional, realmente lo que premia el mercado es la escasez, no el mérito. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, una pequeña puntualización. Se nota que no sabes mucho de deporte, que lo has comentado también en la misma contrarréplica, hablando de tus gustos literarios. Decías que Cristiano Ronaldo no tenía mérito, y luego has hablado has puesto el ejemplo de algún tenista. Entiendo que por poco que sea sabrás quién es Nadal, y probablemente el primero que venía a tu mente habría sido Nadal, ¿no? Entonces, bueno, a mí que sí me gusta un poco más el deporte, precisamente Cristiano y Nadal son conocidos por haber hecho un tremendo esfuerzo para haber llegado donde están. Y digamos, tienen unas características que sí han trabajado mucho, que les han convertido en bienes escasos. A diferencia, por ejemplo, de sus dos máximos rivales, Messi y Federer, que son precisamente conocidos por haber destacado fundamentalmente por su talento. Evidentemente un talento trabajado, pero un talento que ni Cristiano ni Nadal tenían de fábrica. Por otro lado, has comentado tú y el oyente, los dos oyentes me parece que han comentado también sobre el tema, la diferencia entre el capital material e inmaterial. A ver, yo creo que la gente que defiende el impuesto de sucesiones y donaciones no habla de una transferencia de riqueza de ricos a pobres, directa, digamos, de cuenta corriente a cuenta corriente, sino que se trata de que ese capital inmaterial en la gente con menos recursos se iguale, y la única forma que hay de igualarlo es a través de la educación. Evidentemente, la igualdad de oportunidades no existe, la palabra igualdad nunca se va a producir. Yo creo que se trata de que se igualen las fuerzas, se acerquen, no voy a caer en el error que precisamente denuncio, que se acerquen las fuerzas con una transferencia de renta que ayude a una educación mejor para todos. Bueno, Gonzalo, mira, la educación solía ser la pértiga sobre la que se apoyaban las clases bajas, las clases populares, para que sus hijos prosperasen en la vida. Solía ser, estoy hablando. Pero es que la educación se la están cargando, como bien sabemos. Además, desde hace muchos años, esto no es cosa de ahora. Ya desde la primaria, además, en la que al niño no se le debe suspender, no vaya a ser que se deprima o se disguste. Han empezado, ya sabes, la educación esta de hay que igualar, pero si hay que igualar por debajo, entonces hay que poner la clase al nivel del más tonto o del más perezoso. Entonces el resultado, y esto ya desde la primaria, para que vayan aprendiendo, hijo, no brilles porque no te merece la pena. Es mejor casi que te cruces de brazos, porque si te cruzas de brazos, el profesor hará unos esfuerzos ímprobos para colocar a toda la clase a tu nivel. Eso en la primaria estoy hablando. Pero es que también lo han hecho con la educación superior, que es todavía mucho más grave, desde que convirtieron en algo así como un derecho la obtención de un grado universitario. Esto, en cierta izquierda,
es algo común. Es un eslogan común, no es que todos debemos tener un grado universitario. Bueno, y si no estudias, pues si no estudias te lo tienen que dar. Los famosos aprobados generales se ven especialmente en las carreras de humanidades. Es decir, que la educación, a diferencia de lo que sucedía hace unos años, no tantos, pero lo suficientes como para que ya casi no nos acordemos, ya no sirve como ascensor social. Mira, mi padre nació en Lavapiés, mi padre nació en los años 40, nació en Lavapiés en la inmediata posguerra. No Lavapiés, sino todo Madrid destrozado, el país entero. Y era huérfano de padre y mi abuela era una modistilla de barrio. Sí, puedes imaginarte lo pobre que era Lavapiés y sus habitantes en el año 40. No hace falta que te lo explique. Recién terminada la guerra, pasaban más hambre que el perro de un ciego, remendaban continuamente la ropa y se calentaban a bofetadas en invierno, pues porque no había ni carbón ni mucho con lo que calentarse. Pues bien, mi padre se sirvió de la educación pública para salir de aquello. Estudió ingeniería de telecomunicaciones y acabó el primero de su promoción. Y todo lo hizo a base de becas, porque su madre evidentemente pues no podía pagar la matrícula de ningún año. Daba clases de matemáticas y todo, pues, lo que se le daba bien, y pudo poco a poco, desde 6 años, una carrera bastante dura, sacarse la ingeniería. Echó codos y gracias a ellos, pues sí, a finales de los 60, cuando ya terminó la carrera, pues se integró en la clase media, pudo acceder a un buen empleo, comprar una casa en un buen barrio de Madrid, criar a sus hijos, etc. Y ahorrar para su jubilación, de la que ahora disfruta. El caso de mi padre no tiene nada especial, es el de millones de españoles de su generación. Pero es que, claro, en los años 60 entrar en la universidad era duro, era francamente duro. No había selectividad, eso es cierto, pero sí unos exámenes de acceso bien jodidos, que solo los más aplicados conseguían pasar. Hoy nos encontramos ante una inflación de títulos que es apabullante. Todo el mundo tiene un título universitario en España, prácticamente todo el mundo. Claro, ya no valen lo que valían en 1965. Han pasado a valer muy poco, especialmente de nuevo los de humanidades, mientras que muchos empleos de tipo técnico escasean. ¿Por qué? Pues porque se pensó que con el mérito académico bastaba. Claro, bastaba cuando había escasez. Y había escasez porque eran muy duros. De modo que la educación es útil, siempre va a ser útil educarse, evidentemente, no, el saber no ocupa lugar, ocupa tiempo, que es casi lo mismo que ocupar lugar, pero que sí es necesario que la gente se eduque y que los padres insistan en que sus hijos estén educados. Eso es fundamental. Pero que es útil para prosperar en la vida cuando el listón en la educación lo mantienes alto. Seguimos con Juan Carlos, que nos regala, Juan Carlos de Galicia, no es la primera vez que entra por aquí. Aparte, Juan Carlos no puede ocultar que es gallego por el acento que tiene, este maravilloso acento gallego que, que no sé si todos, pero gran parte de los gallegos tienen y que a mí me suena como una melodía. Pues muy bien, Juan Carlos tiene otra reflexión, veis que la cosa hoy va de reflexiones, en este caso de tipo monetario. Hola Fernando, escucho mucho, sobre todo en ambientes liberales, criticar al dinero fiduciario porque dicen que está creado por el sistema de la manivela, que también decía Pizarro, en parte, y como si se creara sin ningún fundamento económico detrás. Hombre, yo creo que eso no es cierto. Es cierto solamente en casos puntuales, en países de gobiernos enloquecidos, como estamos viendo ahora en Venezuela, y las consecuencias de esa política ya la estamos viendo, la destrucción total de su moneda. Ahora, no lo veo así en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo, ni en ningún país normal. Los bancos centrales, cuando crean el dinero, exigen unos activos de garantía que respalden esa emisión. Es decir, que si el Banco Santander va al Banco Central Europeo por liquidez, tiene que entregar el Santander al Banco Central Europeo unos activos que tengan una valoración como mínimo igual o superior a lo que está pidiendo prestado. De tal modo que el Banco Central se queda con el mango de la sartén de si mañana no me devuelves, Banco Santander, lo que te he prestado, yo pongo en el mercado estos activos con los que me quedé y al venderlos recupero la inyección monetaria que hice previamente, ¿no? Porque si los bancos centrales no tuvieran esta herramienta, la masa monetaria podría crecer incontroladamente y por lo tanto destruir el valor de la moneda y destruyendo la economía entera. Por lo tanto, tiene que haber unos activos de garantía que en muchos casos es verdad que son deuda pública y la deuda pública son impuestos futuros, como decía bien Pizarro, ¿de acuerdo? Pero también son activos reales concretos.
Cuando una persona va a un banco comercial, al mismo Santander, por seguir con el ejemplo del Santander, y a pedirle una hipoteca para una casa, tú entregas al Santander un activo en garantía, que es la casa precisamente. Y en general cada vez que vas a un banco. Y no nos olvidemos que los bancos comerciales, cuando conceden un crédito, están creando dinero. Un dinero que no es en papel, pero es un dinero en asiento bancario. Que al fin y al cabo, tengo entendido, según dicen los economistas, que es el 90%, el 90 y pico por ciento de la masa monetaria en circulación. Son asientos contables en una cuenta. Y por lo tanto muy superiores a la masa líquida creada por el Banco Central Europeo. Esto ya no lo sé. Pero en cualquier caso, tanto en los bancos comerciales como en los bancos centrales, yo veo que siempre exigen una riqueza potencial que respalde esa emisión, precisamente para equilibrar el valor de compra que tiene la moneda. Es decir, que a veces los liberales pues nos excedemos en la crítica. Conviene criticarlo, pero no conviene excederse. En la vida no conviene excederse, ¿no? Eso es todo. Un saludo. Bueno, Juan Carlos, cuando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, es decir, los bancos centrales serios, no estamos hablando del Banco de Venezuela, como es lógico, es que lo del Banco de Venezuela les ha faltado literalmente sacar la impresora a la calle y ponerse a imprimir bolívares y entregárselos a la gente según pasaba, ¿no? Es poco menos, es casi, esto como lo del helicóptero, ¿no? Casi hubiera sido más justo. Hubieran impreso los bolívares y los hubieran ido soltando por Caracas y por las ciudades venezolanas desde un helicóptero. Pero bueno, me estás hablando de los bancos centrales del primer mundo, es decir, de los bancos centrales serios. Bien, cuando el Banco Central Europeo abre la ventanilla de descuento al Santander o al banco que sea, lo hacen muchas veces por motivación política y están dispuestos a ser bastante generosos y comprensivos con la valoración de esos activos que les presentan en la ventanilla. Es decir, si no se entiende el crecimiento bestial de la oferta monetaria en Estados Unidos, en Europa, en Japón o en el Reino Unido de los últimos años. Mira, la M2, en Estados Unidos concretamente, porque tengo el gráfico delante. La M2, bueno, esto es para el que no sepa, esto es la suma de efectivo, más las cuentas corrientes, más las cuentas de ahorros, están los certificados de depósito también, es decir, lo que son las reservas bancarias. Bueno, la M2 en Estados Unidos ha crecido un promedio del 6% anual en los últimos 20 años. Cuando la economía estadounidense pues no ha crecido un promedio del 6%, sino del 2-3% aproximadamente, estoy hablando de promedio. Más este crecimiento de la M2, ya a partir de la que fue la crisis financiera hace 10 años, ya se disparó, fue algo skyrocketing, que dicen en inglés, ya subió directamente hasta el cielo. Luego, no lo sé, no es el Banco Central de Maduro, pero evidentemente... Pero vamos, algo de manivela sí que hay en todo esto. Bien, pues vamos a ir dejando los temas económicos a un lado y vamos con los políticos. A ver, seguimos con Mateo, le tengo aquí. Mateo desde Suiza, Mateo vive en Zúrich y Mateo tiene una cuestión sobre cómo convencer a alguien de izquierdas, algo que él presume completamente imposible. Bueno, esto simplemente es una pequeña pregunta que te quiero hacer a nivel personal. He estado viendo todos los vídeos que has estado haciendo en Fort Apache desde creo que el año 2012 o 2013. Has hablado con muchísima gente de izquierdas y demás. Y la pregunta que me gustaría hacer es... ¿Tú realmente has llegado a convencer a algún tío de izquierdas? O sea, ¿has llegado a hablar con un tío de izquierdas, yo qué sé, en el 2013 que defendía el chavismo y a cabo de 4 años te lo encuentres y es liberal? Te viene y te dice, mira, que estaba equivocado, que tienes razón, que Venezuela es un puto desastre, que el socialismo no funciona y que que tus ideas que pesaban, que me diste la razón. O no, todo lo contrario, es que esta gente es tan sectaria y tan ideológicamente hablando de que no pueden llegar a tomar en consideración nuevos argumentos. Porque yo te pregunto esto porque yo que a veces también me dedico a hacer proxelitismo o algo, yo defiendo mis ideas de la libertad y me dedico a hablar con bastante gente de izquierdas, yo me encuentro que estoy delante de un religioso. O sea, es gente que mi sensación es que da igual que les pongas datos, les da igual que les digas que la gravedad es 9,81 metros segundo al cuadrado. O sea, les trae sin cuidado, es un tema de fe, ¿no? Bueno, esto simplemente es una pregunta, a ver a ti qué te parece. Un saludo, chao. Pues sí, Mateo, algunos casos sí he tenido, no muchos la verdad, pero tampoco es que haya hablado con todo el mundo que me ha visto por televisión, pero sí en algunos, de encontrarme años después, no que les convenciese yo personalmente, pero sí que me habían visto en la tele. Es decir, gente que he conocido posteriormente, que me han dicho que eran de izquierdas, eso es lo que me han contado,
y que gracias, entre otras cosas, no solo a mí, obviamente, pues a mis intervenciones en televisión o que me habían escuchado en la radio o que habían leído artículos míos, pues habían dejado la secta y empezaron a tener criterio propio. Esto no solo gente que me he encontrado por ahí en alguna conferencia o cuando he estado presentando algo, sino algún oyente de la Contracrónica que me ha escrito explicándomelo. Pues mira, yo voté a Podemos en 2015 y desde entonces, bueno, a través de ti y de fulano, de mengano y de perengano, pues al final vi que la verdad no estaba muy en lo cierto y no sé cuántos eran, pero sí algunos. Es decir, algún caso sí ha habido. Pero vamos, casi siempre gente joven, ¿eh? Gente joven, te estoy hablando de universitarios, básicamente. No por nada, sino porque a fin de cuentas cuando tienes 21 o 22 años, incluso eres más joven, tienes 18 y 19, y no vives de esto, eres un estudiante y tratas de explicarte cómo funciona el mundo, que no otra cosa, es la economía y la política. Yo desde luego cuando me empecé a interesar por cuestiones políticas, que fue ya estando en la universidad, hasta los 20 años o por ahí no me interesaba mucho, si soy sincero, me interesaba más la música, bueno, la historia mucho, no sé, andar con la moto por ahí, esas cosas que interesan a los chavales de 18 años, bueno. Pero a partir de cierta edad, siendo 20, 21 años, empezó a interesarme la política y la economía porque quería saber por qué las cosas sucedían, es decir, por qué había crisis, por qué las empresas quebraban, por qué había países ricos y países pobres y todas estas cosas, ¿no? Porque había hambre en algunos países, porque había una guerra en Yugoslavia, bueno, pues todas estas, ahora ya no hay guerra en Yugoslavia, pero cuando yo era joven sí que había una guerra en Yugoslavia y quería saber por qué se estaban matando los yugoslavos cuando unos años antes había estado viendo yo por la tele las Olimpiadas de Invierno de Sarajevo. Además fue muy rápido esto, fue en el 86, si mal no recuerdo, las Olimpiadas, no, el 84 de Sarajevo, había estado viendo el slalom y 6 años más tarde estaban a tiros. Bueno, pues todas estas cosas me llevaron a interesarme por la política y traté de ser honesto conmigo mismo. Bueno, yo quiero entender por qué funciona, no satisfacer algo que me haya traído de casa. De cualquier manera, esto es algo que he observado a lo largo de mi vida, ¿eh? Mucha gente no quiere saber, no tiene ese deseo, quiere creer. Son los believers, aquí he hablado alguna vez de ellos. Es algo muy común entre socialistas y nacionalistas. Es decir, tienen una verdad revelada que, como he dicho antes, se la traen de casa, esto es así, tiene que ser así porque no hay otra manera, porque es que es así. Y solo prestan oídos a quienes apuntalan esas creencias. Es decir, en ningún momento las quieren someter a un juicio crítico, sino que yo estoy convencido, qué sé yo, que el capitalismo es malo. Se han hecho una idea más general del capitalismo, bueno, pues han visto 2 documentales, un par de youtubers, más lo que le han contado en casa, tal, bueno, yo qué sé. Pues un par de amigos que tienen que les han dicho que esto es la locura y que el mundo cada vez es peor y hay más pobres y andamos todos recogiendo la comida en la basura. Bueno, pues voy a buscar opiniones y análisis que abunden en eso, en algo que yo ya estoy convencido. Es decir, voy a apuntalar mi verdad. Sobre esa base, evidentemente, a un tipo así, no es que no le pueda convencer yo, es que creo que no le puede convencer absolutamente nadie. Así que, Mateu, sinceramente, si lo vas a intentar, te lo digo ya, no te esfuerces, no te emplees, porque no lo vas a conseguir. Bien, vamos ahora con otro oyente. Este es Álvaro, un oyente de Benidorm, en la provincia de Alicante. Bueno, no hace falta que os lo diga porque creo que todos sabéis dónde está Benidorm, que nos trae el tema este de los manteros, concretamente de los manteros en Barcelona. Te descubrí como hace un año con la Contracrónica y soy Fernando Adicto. Solo quería comentarte, yendo al grano, que he estado por Barcelona y he alucinado con la cantidad de manteros que hay en las calles. No se puede prácticamente pasar. Yo vivo en Benidorm y en Benidorm no hay manteros. Y tengo un amigo policía municipal y le pregunté por qué en Benidorm no había. Y me contó que era muy sencillo, que cuando empezaron a aparecer, simplemente les requisaban el material, les cogían, se lo requisaban, hasta que vieron que en Benidorm no podían estar y simplemente se fueron. Los gobernantes de ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, dicen que no pueden hacer nada, que ¿qué van a hacer? Y bueno, pues unas personas que están de manera ilegal en España, que están ejerciendo una actividad ilegal, yo no soy muy listo, pero creo que lo más lógico es usar la ley.
así de sencillo. No sé tú qué opinas, pero eso es lo que pienso yo. Un saludo, Fernando. Bueno, Álvaro, los manteros de Madrid son unos aprendices al lado de los de Barcelona, ¿eh? En Madrid hay manteros, pero claro, ni la cantidad ni la calidad de mantero. La industria del mantero en Madrid está muy poco desarrollada. De hecho, de algunas de las calles de la ciudad se han retirado, han desaparecido como por ensalmo. El caso más claro es la Gran Vía, donde desde que Carmena amplió las aceras y como, claro, se puso la venda antes de que le lanzasen la pedrada. Bueno, le habían lanzado la pedrada ya, recuerdo hace unos meses que decían, no, es que está ampliando las aceras para que quepan más manteros. Bueno, pues las ha ampliado y eso sí, ha debido dar órdenes al concejal de distrito, qué sé yo, o al de seguridad para que no haya ni un puñetero mantero y es raro encontrarlos. Puede ser en alguna ocasión, pero los sacan rápidamente, al menos de la Gran Vía, que hasta hace, pues eso, un año por ahí, en una calle que estaba llena. Pero vamos, nada que ver con los de Barcelona, ¿eh? Allí es toda una industria, además prosperísima. Mira, en agosto del año pasado, yo suelo ir a Barcelona 2-3 veces al año. Bueno, a veces voy porque tengo que dar una conferencia por trabajo y porque tengo que hacer un reportaje o hacer una entrevista y otras veces voy por puro gusto. Bueno, pues en agosto fui por puro gusto a Barcelona porque Barcelona es una maravilla que merece siempre la pena ir. El hecho es que fue un fin de semana y fui a recorrer la ciudad en bicicleta, cosa que me gusta mucho. No solo en Barcelona, sino en otras ciudades. Es decir, llego a una ciudad, alquilo una bici y la recorro entera, de punta a punta, en 2 o 3 días. Y bueno, pues entre tanto pues voy haciendo fotos para tomar café, pero es un tipo de turismo que me gusta mucho hacer a mí personalmente desde siempre. Bueno, la cosa es que Barcelona me la he recorrido en bici varias veces. No es que no conociese la ciudad, la conocía bien, pero claro, el mes de agosto es un placer. Aquella ciudad es llanita, la parte de abajo, y además la temperatura es muy buena. Bueno, la cosa es que me quedé sorprendido. No ya de los manteros, que evidentemente ya sabía que en Barcelona hay muchos manteros, muchísimos más que en Madrid, y que más siempre los hubo, es una cosa muy antigua, sino de la cantidad de espacio que ocupaban cada uno de ellos. Esto me llamó la atención. Es decir, no era el clásico mantero y su manta con los productos encima, ya sabes, los fulares, las gafas de sol, etcétera, las gorras del Barça y del Real Madrid. No. Eso es una cosa, bueno, que se ve, pues yo creo que en cualquier ciudad donde hay manteros, sea Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, etcétera. No. Lo que yo vi allí me alucinó, porque lo que vi por primera vez era que había un mantero, había un tío con 6 o 7 pareos gigantescos, como mantas muy grandes, expuestas sobre la acera. Mira, en el Paseo de Colón, que este es el paseo marítimo de Barcelona, donde está el Mare Magnum. Bueno, es que no se podía ni andar por la tarde, el sábado por la tarde, recuerdo. Se formaban atascos entre los viandantes y las bicicletas porque los manteros habían formado cuellos de botella. Claro, estaba ocupando cada mantero pues no sé cuántos metros cuadrados de calle. Y nada, allí no pasaba nada. Bueno, sí, más o menos, por un momento parecía aquello pues un bazar sacado de alguna ciudad africana. Bueno, estábamos todos empujándonos, el tío con la bicicleta, el otro, sabéis que se han puesto de moda los rickshaws, como en la India, que un tío con una bicicleta y atrás lleva gente, ¿no? Eso no solo en Barcelona, sino también en otras ciudades. Bueno, pues el otro dándole al timbre de la bici, tal, la señora que se había parado a comprar algo. Era una escena que yo desde luego nunca había visto en Barcelona y no había visto en ninguna parte de España. Bueno, eso me llamó la atención el Paseo de Colón, pero es que en el Parque de la Ciudadela estaban por todas partes. En el paseo este que va de la Estatua de Prim al Castillo de los Tres Dragones, que es el paseo principal del Parque de la Ciudadela, es que ocupaban todos los laterales. Las praderas de césped pues se habían llenado y cada mantero... De hecho, creo que tengo por ahí una fotografía en la que se ve a un tío con 7 u 8 pareos de esos en el medio, diciendo, bueno, a ver, el que se acerque aquí, pues ya le vendo uno y luego, por supuesto, ocuparé ocuparé el espacio que me he autoadjudicado. Es decir, que se habían adueñado de las arterias peatonales más concurridas de la ciudad. Y me llamó la atención por el número, había muchos, y esto evidentemente siempre llama la atención, por el espacio que ocupaban y por el hecho de que quienes los defienden, entre ellos la propia alcaldesa, Ada Colau, quienes les defienden dicen estar siempre a favor de lo público, del espacio público, de que lo privado es malo casi por definición. Bueno, pues aceptan tan de buen grado que esta gente haya privatizado la vía pública de esa manera. Pues los del Paseo de Colón tenían privatizado literalmente, aunque privatizado durante 3 o 4 horas, pero privatizado literalmente el Paseo de Colón o los del Parque de la Ciudadela. Luego, respecto a esto que comentas del
del cumplimiento de la ley, que evidentemente tienes razón, claro, si la ley está, pues está para cumplirla, y si no se cumple, pues la policía es la que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, el law enforcement, que dicen en inglés. Pero vamos, yo te animo a que hagas una prueba, o sea, porque vives en Benidorm, pero vamos, si vienes por Madrid o vas a Barcelona, llévate unos libros de estos que tenemos todos en casa, que no sabemos qué hacer con ellos y nos da pena tirar y tal. Bueno, pues te coges esos libros, metes en una caja, llevas con una mesa de camping y la pones, qué sé yo, en la Gran Vía, en la Plaza de Cataluña, donde quieras, Paseo de Gracia, me da igual, elige un lugar. Pones ahí tus libros, tal, todo perfectamente, y ya verás lo rápido que te aplican la ordenanza de venta ambulante municipal. Vamos, a una velocidad de vértigo. Es decir, la ley sobre ti o sobre mí, si hago ese experimento, no lo he hecho, pero algún día he estado por hacerlo. Claro, la pena es que si no lo hago es porque me pondrían una multa, y tampoco estoy dispuesto a buscar las multas así por las buenas. Pero vamos, que la ley se aplica depende de quien esté violentándola, en este caso concreto de la venta ambulante. Muy bien, queridos amigos, miro el reloj y veo que por descontadísimo me he pasado, como una pena porque no me han entrado, tenía un par de llamadas más aquí pendientes, pero no quiero alargar más el programa de lo necesario, así que ya sabéis, mañana habrá Contracrónica y habrá también llamadas de los oyentes, como como meto todos los días, así que las que no han entrado hoy pues entrarán mañana o el domingo próximo o el siguiente. Aquí en este programa las llamadas de los oyentes y la participación de los oyentes es parte fundamental del espacio. Sin ella la Contracrónica sería otra cosa, y lo he dicho muchas veces, necesariamente peor. Así que, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.